Está con nosotros el doctor Fernando Gutiérrez, quien hasta la semana pasada ejerció el cargo de defensor del pueblo. Uno de sus últimos actos oficiales fue la entrega del informe intitulado Los escenarios de la criminalización a defensores de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador. Desafíos para un Estado constitucional de derechos, de la Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza, y elaborado por la Coordinación de Políticas Públicas. Alejandra Cárdenas, Leonardo Jaramillo y Rocío Nacimba. Doctor Gutiérrez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Bueno, este informe, debo decir, por supuesto, que yo no voy a hablar de ninguna manera como defendiendo el informe. El informe existe por sí solo, los hechos están reflejados allí, es un informe serio, objetivo, como todos los que se produjeron en la Defensoría del Pueblo durante mi administración, porque este es un informe más sobre varios temas. Pero es un informe muy importante, doctor Gutiérrez, porque, por ejemplo, la investigación, que se llama una investigación, y así consta en la página 53 del informe, dice que actualmente existe una política de criminalización que se evidencia en 3 elementos concurrentes. Entonces, el principal de esos elementos es la intencionalidad del Estado, señala que se manifiesta en 3 maneras: criminalización, represión y discurso político. Entonces, brevemente, usted nos podría precisar estos aspectos, porque usted además también llegó a la Defensoría del Pueblo por ser un experto en esta materia, por su larga trayectoria en el tema. Bueno, y estoy aquí como ciudadano y defensor de derechos humanos, que no voy a dejar de serlo. Claro. El punto es que esta criminalización de la protesta social significa el atribuir la comisión de un crimen, o sea, de un delito grave, a una persona que está haciendo reclamos por cualquier cosa, por mal servicio público, por la construcción de alguna cuestión, por aquello que sea o que crea que debe reclamar. Y esa criminalización opera de 2 maneras, la una mediante leyes o disposiciones normativas, y la otra de carácter administrativo. Pero esta de carácter administrativo tiene varias facetas. Hay una faceta que es ideológica. Es decir, si usted está calificando la conducta de personas que reclaman como una conducta criminal, eso de ahí no está bien. Esa criminalización, aunque fuera verbal, es equivocada. Va en la dirección contraria a la vigencia de derechos. Si además usted dicta medidas administrativas o judiciales que conducen a que esa persona sea apresada y sometida a un proceso como criminal, lo que está habiendo allí es una violación abierta de derechos humanos, una vulneración clarísima. Pero ¿cuál es el papel del Estado frente a esto? No es criminalizar, es el contrario, es respetar, proteger y garantizar los derechos. Si una persona está ejerciendo el derecho que le asiste de reclamar, de expresar su opinión, de salir a la calle y reclamar, esa persona no está cometiendo ninguna falta. Bueno, pero el presidente de la República, justamente respondiendo a la condena que sobre esta política de Estado han formulado Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, el presidente Correa realizó algunas precisiones sobre este informe en su cadena del sábado pasado. Veamos. Defensoría. Gobierno intimida lucha social. Se criminaliza la protesta social. Sí hay una política de criminalización social. Tenemos entonces que aquí, Marcelo Rivera es defensor de los derechos humanos. Marcelo Rivera. El Consejo Universitario está tomado en el Samaniego fue el primer blanco de los dirigentes de la FEU. Los mismos defensores de derechos humanos que irrumpieron en la cumbre presidencial de Otavalo en el 2010. Así la CONAIE quería hacer sentir su voz de protesta en contra de la cumbre del ALBA. Defensores que en las protestas por la ley de aguas agredieron salvajemente a ciudadanos indefensos. Una toma pacífica de la Asamblea, se dice en el informe, y se refiere a esta. Qué payaso y qué payasada, ¿no? Ya basta de estos engaños sociales. Estos son delitos. Entonces ya viene el otro. Sí, pero se les acusa de terrorismo y sabotaje. El Código Penal no lo hemos hecho nosotros. ¿Qué culpa tenemos que ese segmento se llame terrorismo y sabotaje? A ver, doctor Gutiérrez, el Código Penal tiene 2 capítulos acerca de este tipo de infracciones. El capítulo 3 sobre delitos contra la seguridad interior del Estado y el 4 sobre sabotaje y terrorismo. Y la diferencia está en que si se aplica el primero, por ejemplo, por cerrar una vía pública, o sea, solo sobre la seguridad interior, la pena es de menos de 1 año. Pero si se aplica sabotaje y terrorismo sobre el mismo acto, la pena puede ser de varios años de cárcel. Entonces hay una distinción muy precisa entre desmanes y actos de vandalismo,
que en efecto hay y que no se puede permitir con actos de terrorismo. Entonces, a usted como experto en materia le pregunto, para que haya terrorismo, por eso es que el código habla de dos situaciones, para que haya terrorismo, ¿qué se requiere? Bueno, en primer lugar tendría que haber, como en todo delito, la intención de causar daño, la intención dolosa. Usted no va simplemente a expresar una opinión, usted va a causar daño a bienes, a propiedades o a personas. Y además que hay una organización que reivindique estos actos de terror como es lo que se conoce internacionalmente, ¿no? Hay un ingrediente que es ingrediente poderoso, sería que esta intención conlleve el querer causar temor generalizado en las personas, en la sociedad, y ejecutando para ello actos violentos. Por favor, deslindemos las cosas. Estamos hablando aquí de protesta social pacífica, del derecho a manifestación pacífica. De ninguna manera hemos conectado organismos ni personas que pertenecemos al campo de derechos humanos el uso de la violencia. Nunca. Incluso en casos como los que se han citado, el de las protestas por el agua en Azuay, yo fui personalmente y afronté a los manifestantes y los recriminé. Ellos me pueden perfectamente corroborar, quien era gobernador de la Azuay también en ese momento, que los recriminé por la comisión de actos violentos y los invité, como efectivamente hicieron, a que no los cometan. Ahora, doctor, pero aquí hay una cosa que es importante, es que en la página 54 del informe se precisa lo siguiente, dice, el marco normativo penal, especialmente en lo relacionado a la tipificación de los delitos de sabotaje y terrorismo, se enmarca en una visión de seguridad nacional que respondía al contexto interno de dictadura y al contexto internacional de la Guerra Fría, y estos acercamientos no encajan con las realidades actuales del país, los principios de la Constitución vigente y el marco normativo internacional. Esta construcción de tipos penales permite que manifestaciones en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, llevadas a procesos judiciales, recurriendo a las figuras penales de terrorismo y sabotaje, dice, disuadiendo a las personas de tomar parte en ellas. Entonces, pero el problema también es que el orden público debe ser mantenido y que la protesta social tiene que respetar. Entonces aquí viene, también no es una obligación de los defensores de los derechos humanos protestar pacíficamente. Sin la menor duda. Repito que estamos hablando aquí de manifestación pacífica, es decir, del ejercicio del derecho de varias libertades. La libertad de expresión, la libertad de asociación, de reunión en sitios públicos para expresar esas opiniones o esos puntos de vista. Nunca no existe el derecho al ejercicio de la violencia, por favor. Pero lo que sí existe, según el informe, es una política de criminalización. Y eso se evidencia en la repetición de casos, inclusive en el hecho de que algunos de esos casos corresponden a personas que han sido amnistiados por la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta amnistía no está funcionando, no está siendo aplicada. Aquí el peso del asunto lo tiene la Administración de Justicia. Hay el caso ejemplificador de Nabón, en donde un grupo de 8 o 9 personas, dirigentes de la comunidad, autoridades elegidas en elecciones, están siendo perseguidas, están refugiadas, están huyendo por una sentencia judicial que no quiso acoger las disposiciones del mandato que la Asamblea Constituyente dictó. Claro, entonces aquí hay un problema que involucra varias funciones del Estado. Entonces por eso las recomendaciones del informe recién entregado la semana pasada dice que pide las funciones legislativas, ejecutiva y judicial que observen los mandatos constitucionales e instrumentos internacionales que garantizan plenamente la labor de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Pero en la página 56, esto es importante porque en la cadena se decía que no se conocía este informe, recomendación número 5 dice que la Defensoría coordine con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una visita al país del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto le corresponde continuar a quién, a su sucesor. Así es, vuelvo a repetir que este no es un informe personal, es un informe institucional. Por tanto, la institución Defensoría del Pueblo seguramente va a darle continuidad a las recomendaciones hechas por el informe. Este relator es el relator para defensores de derechos humanos y se consideran defensores de derechos humanos. Esto está en tratados internacionales, esto está en declaraciones específicas. Y es vinculante para el país según la propia Constitución. Es vinculante para el país, o sea, no estamos hablando aquí de cuestiones que se le antojan a alguien, sino que esta relatoría se ocupa entonces de vigilar el hecho de que defensores de los derechos humanos no sean perseguidos, no sean criminalizados de ninguna manera.
Ahora, doctor, pero esto viene desde finales del 2007 con los hechos de Dayuma y por eso fue la amnistía de la Asamblea Constituyente y en algunos otros casos que hubo en el 2008. Y a los 4 años la Defensoría del Pueblo presenta este informe. Entonces, usted ya no está en la Defensoría. Yo le pregunto, ¿usted le expresó verbalmente o por escrito alguna vez al presidente de la República su preocupación de que esta decisión política de aplicar el capítulo de sabotaje y terrorismo del Código Penal viola la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos? Al presidente no, pero a ministros, a responsables de políticas de Estado, sí. A responsables de la función judicial, sí. Veamos que la responsabilidad aquí es del Estado, no es de una persona, no es del Ejecutivo únicamente. Bueno, pero que el presidente también es jefe de Estado. O sea, él no solamente y por esa razón el informe fue enviado primero que a nadie, el mismo día en que ya estuvo presentado, al presidente de la República, por la responsabilidad que tiene al frente del Estado, no porque él personalmente sea responsable. Las responsabilidades personales, esas no, la Defensoría del Pueblo no las juzga, ni en materia de derechos humanos lo hacemos, eso ya corresponde a otra esfera. Doctor, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.